Picasso 1906, la gran transformación, es una exposición muy singular porque ocupa un lugar ahora mismo de las salas de colección del museo, ¿no? Digamos que levantamos una parte de la colección permanente precisamente para conseguir con estas piezas que nos prestan de fuera generar una nueva interpretación de esa aportación de Picasso a la modernidad que nos permite, digamos, releer todo lo que viene después, el Guernica y otras piezas que tenemos en las otras salas de otra manera completamente distinta, ¿no? Entender un poco la genealogía de dónde viene aquel Picasso que después se convierte en el Picasso maduro que todos identificamos como muy icónico, ¿no? Esta es una exposición que es la última que inauguramos de la celebración Picasso. Es la última en España y es la última internacionalmente. Es una exposición muy poderosa porque hay préstamos prácticamente de un gran número de museos y unas obras de una calidad excepcional. No solo obras de Picasso, sino otras obras, por ejemplo, de arte primitivo, que permiten entender cómo las toma Picasso, cómo las metaboliza Picasso. En este caso, el comisario Eugenio Carmona hace una relectura de un momento clave en la vida de Picasso, con 25 años, el año 1906, en el que va de París a Barcelona, de Barcelona a Gósol y de Gósol vuelve a París, y la tesis del comisario es que Picasso en ese momento tiene su obra una gran transformación, porque toma diversas cuestiones y hace una mezcla de temas que es lo que, digamos, le da a Picasso su identidad de artista moderno. Es un concepto que ya algunos historiadores habían hablado de ello. Habían hablado del año 1906 como el año de la gran transformación de Picasso. Pero sin embargo, pues ha pasado desapercibido. La potencia del Picasso rosa, la fuerza de la Demoiselle d'Avignon han hecho que este año se divida para un lado y para otro. Y lo que aquí planteamos es que 1906 es un año con personalidad propia en la vida de Picasso y en la obra de Picasso. Es una hibridación, y el término hibridación aquí es positivo, en el sentido estético, de elementos y factores que nunca antes se habían puesto en relación. Por ejemplo, la referencia al arte primitivo con la huella de la pintura mitológica, el desnudo con la presencia vitalista, y así sucesivamente. Picasso se empieza a fijar en el arte etrusco, en el arte primitivo, digamos, pues yo qué sé, de las altas culturas de Egipto, el arte mesopotámico, el primer románico catalán, por ejemplo, de la zona de la Seu d'Urgell, y precisamente todas esas formas, todas esas, digamos, figuras que además se refieren al cuerpo, que es lo que él quiere investigar en aquel momento, pues lo llevan a precisamente darle un giro total al estatus de la pintura en aquel momento, porque lo que consigue es que varios estilos convivan en una misma pintura a la vez. Eso es algo muy peculiar que solo pasa en aquel momento y que después será una aportación fundamental que Picasso continuará hasta el final de su carrera, ¿no? Pero eso, digamos, que era algo que jamás se había visto antes. Eso es lo que lo hace crucial, y también efectivamente hay una sensación de trabajo sobre el cuerpo, digamos, de salir de aquello que en la tradición de la pintura se llamaba el género del desnudo a pasar a una corporalidad que se manifiesta también de múltiples maneras a través de una transculturalidad que también está ahí, ¿no? La exposición cierra además el año Picasso, y nosotros somos, digamos, el proyecto 50, el proyecto que viene a cerrar esa celebración y esa fiesta picassiana, ¿no? Que en el fondo pues hay un punto de interés fundamental también, porque la última exposición viene a ser la primera, porque de lo que trata es precisamente de ese primer momento y el primer Picasso que realmente genera algo como un lenguaje propio absolutamente especial.